Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño. He vuelto otra vez, ¿vale? Estoy lo que es en Barcelona. Ya se acabó lo que es mi época de vacaciones. Sí, Richard, ¿lo has pasado bien? Sí, corazón, lo he pasado bien. Estoy un poco constipado, pero nada más, cariño. Muy bien, Géminis. Entonces, quiero chisme. Ya me contarás ya. He estado mucho tiempo ausente, ¿no? Estaba entregando lo que es videos, pero no continuamente. Entonces, paciencia. Ahora todo se normaliza, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Géminis, corazón, últimamente sientes como que están apagando lo que es tu brillo, tu luz. Cuando te digo esto, como que me dice Richard, cada vez que quiero hacer algo, cada vez que quiero comunicarme con una persona, o de repente tú tienes lo que es una idea, parece como que las cosas se retrasan, se truncan, cariño. Y Richard, ¿por qué nos dices esto? Porque una de las imágenes que yo he visto con las campanitas sagradas, cariño, es como si tú de repente tú estuvieras en una posición de oración, pero sin embargo hay como una mancha enorme que no deja pasar lo que es tus oraciones, cariño. Puede ser que a lo mejor estás perdiendo lo que es la fe también, o puede ser, cariño, que a lo mejor, yo qué sé, estás como muy centrada, muy distraído, muy distraída en tus problemas, en tus cosas, y no te acuerdas, cariño, que papá Dios te puede resolver ese problema también. El otro mensaje también, mi querido Géminis, he visto que un personaje prácticamente toma lo que es tu cabello, al margen que si tú tienes cabello o no tienes cabello, pero toma lo que es tu cabello, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto, cariño? Es como que alguien te quiere alejar o apartar o simplemente con conversaciones o con temas hace que esta persona se aleje más de ti. Existe una persona que no quiere verte cerca de ellos. Cuando te digo lo que es ellos, puede ser familia, puede ser ex, puede ser pareja, puede ser entorno. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver, mi cascabel, cariño, ¿qué está pasando? Te quiero venenosa, venenoso, ¿vale? A ver qué dice. La carta de la luna, corazón. La carta de la luna, como carta guía, carta consejo. Voy a intentar sacar lo bueno, ¿vale? Pero vosotros que conocen el tarot, ya saben que la carta de la luna, como carta guía, carta consejo, quizás no es muy bueno. Vale. En primer lugar, mi querido Géminis, tienes que hacer caso de tu intuición. Tu intuición. Lo que te diga tu intuición, papá Dios te está entregando lo que es el mensaje. Hay algo oculto en tu vida. Hay algo oculto. O tú de repente estás en una relación que puede ser una relación oculta o una relación que no es aprobado por los demás. También puede ser el caso. O simplemente, corazón, siento que una energía negativa influye para que las cosas se estanquen lo que es en tu vida. Porque la luna es problema. La luna también es magia, la luna también es maldición, la luna también son prácticamente chismes o mala energía, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente esto está relacionado con los sentimientos. Cuando te digo lo que es sentimientos, puede ser la familia, puede ser tu pareja, puede ser tu ex, porque la carta de la luna también representa lo que es familia o entorno, ¿vale? Cáncer. El signo de cáncer es muy importante en tu vida, cariño. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? Te voy a sacar lo que es signos. Más signos. Corazón. Vamos a ver, cariño. ¿Qué más me dicen? Me sale un Libra. Me sale lo que es otra vez Libra. Problemas legales. Algún tipo de problema legal o documentos. Me sale Virgo. Me sale Aries. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. A ver,
¿Qué me dice en el tarot de la New? ¿Por qué me sale esta carta? ¿Asaltado o hacer caso? La carta del 3 de copas, cariño, está relacionado con terceras personas, pero también está relacionado con las ilusiones. Ilusiones. A lo mejor de repente tú tienes esa ilusión de ese proyecto, esa ilusión de que esa persona sea más atento contigo. La carta del 3 de copas también representa lo que es la familia, especialmente los hijos, cariño, ¿vale? Pero también veo triángulos amorosos. Triángulos amorosos. Y como tenemos lo que es la carta de la luna como carta guía, a lo mejor de repente tú sospechas que una persona está con otra persona, una persona muy cercana en tu vida, triángulos amorosos, o de repente tú sospechas, cariño, que alguien está haciendo algún tipo de daño a tu entorno o a tu familia, o que alguien de repente ha intervenido para que tú tengas esa discusión o ese alejamiento con la persona de tu interés. Vamos a continuar, cariño. Te enseño la cartita, ¿ves? Está relacionado con las ilusiones. A ver. La carta, uy, por Dios, no sé por qué a ti siempre te salen estas cartas. Luego van a decir que a Richard se lo inventa. Pero ¿qué culpa tengo yo, cariño? No todo el mundo te quiere, cariño. No todo el mundo te quiere. Mira, fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, esta carta del 9 de copas, como carta guía tenemos la carta de la luna. La carta de la luna que nos dicen situaciones ocultas, un problema o tu intuición. Está relacionado con las ilusiones o triángulos amorosos. Aquí hay un personaje que aparentemente, cariño, es trigo limpio. Aparentemente es una persona buena, piel blanca, cabello blanco, guapísima, guapísimo, etcétera, etcétera. Pero este personaje, cariño, sale de la tierra, fíjate. Y al costado hay un sapo. ¿Te das cuenta? Aquí hay un sapo. Su entorno, cariño, hay santos. Vale, entonces, ¿qué están hablando? ¿Qué te están diciendo? ¿Quién es esta persona, Géminis? Esta persona, cariño, es un santero o una santera, una bruja o un brujo. Y encima, si tú te das cuenta, aquí en su mano tiene un trébol, cariño. Es una persona que está dispuesto a vender su alma, corazón, tan solo por salir ganador o ganadora. La suerte. ¿Ves? La suerte, Géminis. Entonces, cariño, ten mucho cuidado porque hay una persona que aparentemente de repente habla contigo o se acerca a lo que es en tu vida como si fuera una mosquita muerta, pero es una persona mala, mala, cariño. Tienes que ir con cuidado. Esta persona, mi querido Géminis, nunca te va a mirar directo. Al contrario, te mira de costado, pero nunca te da esa mirada como así, frente a frente, con mis ojos horribles, cariño. No, esta persona a veces baja la mirada o simplemente te mira de costado. No puede verte a los ojos. ¿Por qué? Porque sabe, cariño, que tú vas a reconocer sus intenciones. Entonces, tienes que también tú hacer caso de tu intuición, Géminis. Me descuido un mes. Prácticamente estoy de vacaciones y tú te pierdes. Guapa, guapo, recupera tu poder. Recupera tu poder. Escucha una voz, ¿vale? No me haga caso. Vale, recupera tu poder, Géminis. Siento que una persona muy cercana también. Vamos a continuar, a ver. La carta, ¿ves? Es que no te mira de frente, cariño. No te mira de frente. Y fíjate, otra vez esta persona no te mira de frente. Y aquí al fondo hay una luna. Problemas, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver. Perdón, es el cambio de clima, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Siento, mi querido Géminis, que inclusive ese personaje, tranquilamente tú no lo tienes cerca. Muchos de ellos están lo que es en la distancia. Y muchos de ellos, Géminis, piensan que tú de repente lo has quitado algo muy importante en su vida. Porque tenemos la carta del 5 de copas. Corazón. Entonces, mi querido Géminis, tienes que empezar a hacer memoria. ¿Con quién has peleado? ¿Con quién de repente no te hablas? ¿Quién de repente no te mira a los ojos? ¿Por qué de repente tu intuición te quiere decir algo? Lamentablemente, corazón, has empezado lo que es el 2024 fuerte. ¿Cómo así, Richard? Que todo el mundo prácticamente te quiere atacar. Entonces, tienes que cuidarte. Yo en el transcurso de la semana, deja que las cosas se normalicen, porque todo tengo lo que es un desorden, te soy sincero. Voy a estar regalando lo que es alumbre, especialmente para los países que no conocen de esta piedra. Perú no. ¿Por qué, Richard, Perú no? Porque en Perú abunda, cariño. En Perú abunda. Me sale más caro enviártelo, sinceramente, ¿vale? En Perú, ¿cuánto vale?
creo que vale, si no me equivoco, 70 céntimos de euros, ¿vale? Un sol 50 a mí me ha costado, en farmacia todavía, un sol 50. Entonces, ¿para qué voy a regalar en Perú? Si en Perú abunda, corazón. Para Perú luego haré otro regalo, ¿vale? Entonces voy a hacer regalo de ese alumbre, ¿para qué? Para que te hagan la limpieza. Es muy importante, cariño. Tú sabes que yo te quiero, mi cascabel, y necesito que recuperes tu poder. Vamos a ver qué me dicen el mensaje del arcángel Gabriel. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Dice, escucha, encuentre la paz. La noción de paz interior proviene del plexo solar y del vínculo de este con el chakra del corazón. Para comprender cómo encontrar la paz, debe experimentar el descubrimiento del vínculo entre esas dos chakras. Alimenta un enfado en su interior, libérese de él. Entonces, cariño, hay una tristeza, hay un enfado que te está bloqueando. Yo sé que me vas a decir porque te conozco, cascabel. Te conozco, mi rey, mi reina. Te conozco. Richard, yo nunca voy a perdonar. Pero es que no lo hagas por ellos. Hazlo por ti, cariño. Porque ellos posiblemente van a continuar con su vida, pero tú vas a continuar amargado y amargada. Y esa mala energía, cariño, al final te pasa página. Entonces, no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Hay algo que te está consumiendo, Géminis. Hay algo que te pone triste, hay algo que te pone con rencor. Tienes que cerrar esto. Y esto te vengo repitiendo desde el año pasado. Ya parezco disco rayado, pero no entiendes. Ahí está tu problema. Cuando algo no funciona en nuestro templo, esa mala energía, cariño, lo contamina todo. Entonces, tienes que cerrar ese capítulo, ¿vale? Tú sabes que yo te quiero, eres mi consentido, Géminis, pero alguien tiene que decirte las cosas, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué más me quieren decir. El tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Mi cascabel, mi rey, mi reina. Richard, has venido venenoso. Sí, porque estoy un poco enfermito. Vamos a ver. La carta de 7 de bastos. La carta de la reina de espadas. Y la carta del ermitaño. Voy a tomar mi agüita porque la garganta me afecta. Y ya está fría. Muy bien. Cariño, vas a tener o has tenido lo que es un enfrentamiento con alguien. Pero siento que tú no te vas a quedar callado, ni callada. Vas a actuar de una forma madura, de una forma inteligente. Pero te voy advirtiendo que vas a tener una discusión o un problema con alguien, ¿vale? Va a haber un enfrentamiento, fíjate. Aquí hay un enfrentamiento. Pero tenemos la carta de la reina de espadas. Quiere decir, cariño, lo que salga de tu boquita, corazón, va a ser prácticamente, yo que sé, como oro, cariño. Porque vas a saber actuar. Vas a saber actuar, vas a dar en el clavo, vas a tener prácticamente la frase ideal, la palabra ideal para poder resolver esta situación, porque encima estás al costado del ermitaño, mi querido Géminis. Entonces, corazón, no te preocupes, llegado el momento, cariño, vas a estar lo que es a la altura. Vamos a ver, ¿qué me dice un mensaje de los ángeles del amor? A ver, corazón, dice... Seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoces. Entonces, solteros y solteras o personas que a lo mejor me dice Richard cuando me llega el amor. Hay una persona muy cerca de ti, ¿vale? Y posiblemente en las características vas a saber quién es. Iniciales. Vamos a ver. Iniciales, Géminis. Vamos a ver. Iniciales, cariño. La letra R. La letra G. La letra G, otra vez. La letra N. Y la letra I, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir economía. Una carta guía, una carta de consejo. La carta de colgado, cariño, tienes problemas económicos, tienes que creer en ti, ¿vale? Se acerca algún tipo de discusión, de dudas o de pérdidas también, algún robo. La carta del carro, cariño, pero lo vas a resolver, ¿vale? Lo vas a resolver. O a lo mejor me dice Richard, ya me pasó esto, porque la carta de colgado, cariño, son problemas. Vas a juzgar a alguien o alguien te juzga, pero vas a resolverlo, ¿vale? Veo que muchos de vosotros, inclusive el dinero, posiblemente está lo que es en un desplazamiento, no en tu zona de confort, un viaje. Vamos a ver las características. ¿Qué me dicen, cariño? Géminis, Géminis, Géminis. Las características, corazón. A ver qué me dicen. Para muchos de vosotros, Géminis, posiblemente tienes una conexión muy importante con una persona de elemento aire. Esta persona puede ser Libra, puede ser Géminis o Acuario. Piel blanca, algunos de ellos tienen lo que es tatuaje, cabello negro, natural o pintado. Esta persona está viviendo con la familia o de repente el corazón está separado, separada, pero está cerca de su ex. Vamos a ver.
La carta también del mago. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Aries. Esta persona está cerca del trabajo, del proyecto, de los estudios. Es una persona muy inteligente también. O a lo mejor de repente coincide en lo que es en un centro deportivo. Piel blanca o piel trigueña. Tiene algún tipo de tatuaje. La carta del loco, Libra o elemento aire, Géminis, Acuario. Una persona de piel blanca es una persona que le gusta vivir a 1000 por hora, sinceramente, ¿vale? Puede ser cualquier signo también porque tenemos aquí elemento tierra y elemento fuego. Piel blanca, cabello negro. Es un personaje, cariño, que pide lo que es una oportunidad o vuelve a tu vida a pedir lo que es una oportunidad. Como que quiere lo que es una reconciliación. Por eso que sale la carta del loco, que es una persona que también actúa por impulso. La carta del 10 de bastos, cariño. Para muchos de vosotros posiblemente van a hacer un cambio de 180 grados, algo radical. O tú te vas de casa, o quieres hacer un viaje, o de repente extrañas a una persona que ha hecho un viaje también. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje que se ha ido. Puede ser que este personaje que está lidiando contigo sea de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. O simplemente hay una persona, cariño, que viene a tu vida haciendo un cambio radical en su vida. Este personaje también puede ser de elemento fuego, cariño, ¿vale? Sagitario, Leo, Aries, pero también veo lo que es un Tauro. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz, Géminis.